Hola y bienvenidos de nuevo a Perlas en Medicina de Emergencias. Mi nombre es Alejandro Moya y soy médico especialista en medicina de emergencias y el día de hoy vamos a hablar acerca de una patología ginecológica poco frecuente pero altamente subestimada por parte de los médicos de emergencias. Hablaremos de la torsión ovárica. Acompáñenme. Si bien la incidencia general de torsión ovárica es bastante baja, los casos de torsión ovárica que se presentan en el servicio de emergencias tienen una alta tasa de diagnóstico erróneo en la visita inicial y en el abordaje inicial de estos pacientes por parte de los médicos, y esto lleva a una morbimortalidad asociada significativa e incluso puede ser una fuente de riesgo médico legal para aquellas personas que han tenido contacto con estos pacientes. Por lo tanto, la torsión ovárica debe formar parte del diagnóstico diferencial al evaluar a cualquier mujer con dolor abdominal. Ser conscientes de que existen varios mitos e incluso conceptos erróneos persistentes que se transmiten de generación en generación y que pueden llevar a los médicos a cometer errores es fundamental para poder corregirlos y por lo tanto poder dar con estos diagnósticos y tratar oportunamente a los pacientes. Lo primero que tenemos que saber es que clásicamente el dolor por torsión ovárica se ha descrito como un dolor agudo, repentino y unilateral que se presenta por lo general en mujeres en edad reproductiva. En la práctica, la demografía y los síntomas del paciente tienen una variabilidad significativa. Sin embargo, hay algunas características que pueden aumentar la probabilidad de torsión ovárica antes de realizar un test diagnóstico. En una revisión retrospectiva que se publicó en el año 2001 en el Annals of Emergency Medicine, podemos ver que el 70% de los pacientes con torsión ovárica reportaron que el inicio del dolor fue agudo o punzante. Los síntomas tuvieron un inicio abrupto en solamente el 59% de los casos, y esto es muy importante porque muchas veces pensamos que al igual que la torsión testicular, la torsión ovárica va a dar un dolor súbito y abrupto, pero como ustedes pueden ver en esta serie, solamente el 59% de los pacientes presentaron esta característica. Por otro lado, y un hallazgo importante, el 70% de los pacientes con torsión ovárica notificaron náuseas y vómitos asociados, lo cual nos puede decir que incluso un cuadro que se pueda confundir con una gastroenteritis podría correlacionarse con un episodio de torsión ovárica. La mayoría de los casos de torsión ocurren después del inicio de la menarquia, eso lo tenemos bastante claro. Sin embargo, hasta el 15% de los casos pueden ocurrir en población pediátrica, es decir, en niños por debajo de los 12 años, con un porcentaje similar de casos en pacientes postmenopáusicas, 15% en personas que ya no tienen edad fértil. Y quizá otro dato importante es que aproximadamente el 20% de los casos de torsión ovárica ocurren durante el embarazo. Si bien la mayoría de los pacientes con torsión ovárica tienen un ovario estructuralmente anormal, y esto es una de las características propias de la enfermedad, es decir, se necesita que estructuralmente el ovario tenga alguna anormalidad que incremente el riesgo de torsión, se ha demostrado que algunos pacientes no tienen antecedentes previos y solamente un 25% de los casos que presentaron torsión ovárica pudieron reportar durante la historia clínica inicial que ya eran conocidos portadores de un quiste o una masa ovárica, lo cual debe hacernos pensar de que no necesariamente el paciente debe de reportar ese hallazgo característico como para que usted piense en el diagnóstico, sino que ya vimos que hasta 75% de los pacientes pueden debutar con una torsión ovárica sin necesidad de haber sido diagnosticados previamente con una anomalía estructural. De hecho, esto lo podemos ver en la población pediátrica, en donde hasta un 58% de los pacientes no tenían una patología evidente ovárica diagnosticada previamente. Características como los antecedentes de cirugía pélvica previa o la enfermedad inflamatoria pélvica pueden aumentar la probabilidad de que un paciente desarrolle torsión. Sin embargo, no solo estos elementos casi nunca están presentes, sino que además muchas veces el paciente tiende a omitirlos durante la recolección de datos de la historia clínica inicial, por lo cual podemos decir que los reportes de estas anomalías solamente las vamos a encontrar en una minoría de los casos reportados. El examen al pie de la cama del paciente rara vez es útil cuando se trata de hacer un diagnóstico de torsión ovárica. Por eso la segunda recomendación con respecto al manejo de esta patología es no confiar únicamente en el examen físico.
La presencia de dolor abdominal, masa pélvica o sensibilidad anexial significativa pueden aumentar la probabilidad de torsión ovárica, de hecho que se ha descrito como la triada diagnóstica de la enfermedad. Sin embargo, en la práctica clínica, cuando realizamos un examen físico, hemos notado que el mismo carece de sensibilidad y especificidad y no debe de utilizarse como única estrategia para incluir o diagnosticar o excluir y no diagnosticar casos de torsión ovárica. Además, la sensibilidad del examen pélvico para detectar masas anexiales oscila entre un 15 y un 36%, y esto es una serie de evaluaciones realizadas en circunstancias ideales por asistentes de ginecología, es decir, en expertos en el campo. La sensibilidad del examen físico para detectar masas anexiales es bastante malo, por debajo del 50%. Así que hay que tener mucho cuidado porque probablemente nuestro expertise, al ser menor que de los especialistas de ginecobstetricia, nos puede llevar incluso a tasas de sensibilidad del examen físico mucho menores que las reportadas para estos especialistas. Por lo tanto, para aquellos pacientes con una historia convincente de una posible torsión ovárica, la ecografía es el estudio de imagen de primera línea y es el más razonable porque es el que tenemos más disponible en los servicios de emergencias para estos pacientes. Sin embargo, dadas las presentaciones variables de la torsión, se recomienda en la actualidad que los médicos del servicio de emergencias soliciten una tomografía axial computarizada que incluya abdomen y pelvis cuando tenemos pacientes con dolor abdominal inespecíficos y que cumplen con las características que nos hagan pensar que dentro del diagnóstico diferencial podría encontrarse la torsión ovárica. Cuando nos enfrentamos a una tomografía axial computarizada que no es diagnóstica, los médicos podríamos completar el estudio de estos pacientes con un ultrasonido para lograr una evaluación más completa de la patología ovárica. De hecho, que hay estudios recientes que han sugerido que cuando tenemos una tomografía axial computarizada negativa más una ecografía pélvica negativa, tenemos una alta sensibilidad y especificidad para poder realizar el diagnóstico de exclusión de la torsión ovárica. Cuando tenemos pacientes que presentan una tomografía axial computarizada que no tiene torsión, pero en el caso de la tomografía podemos encontrar hallazgos ováricos sugestivos de patología estructural, podríamos plantear la posibilidad de que este paciente esté haciendo torsiones intermitentes. Pero quizá lo más importante de la tomografía es que no solamente tiene mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico, sino que en aquellos casos en donde no logramos determinar la presencia de una torsión ovárica, podríamos detectar pequeñas anomalías estructurales de los ovarios que nos sirvan como punto de partida para pensar en el diagnóstico de torsión intermitente. Así que, desde el punto de vista práctico, podemos decir que la tomografía axial computarizada tiene una sensibilidad y especificidad que ronda entre el 85 y el 100% para diagnosticar patología ovárica. Una vez que hacemos la tomografía y la tomografía es concluyente de que tenemos una patología ovárica, pues no vamos a necesitar completar los estudios con ningún otro estudio de imagen, en este caso la ecografía. Finalmente, ¿por qué no utilizamos la ecografía como punto de imagen estándar? Resulta ser que la ecografía tiene una amplia gama de sensibilidad informada en estos pacientes, que ronda entre el 36% de sensibilidad y el 85% de sensibilidad en estos pacientes que sospechamos torsión ovárica. Cuando están presentes algunas características como la falta de flujo sanguíneo o el edema ovárico, pues tienen un alto grado de precisión diagnóstica. Sin embargo, se han reportado muchos casos de pacientes con ecografía Doppler ovárica que no presentan alteraciones y se pueden mostrar incluso como ecografías Doppler normales hasta en un tercio de los pacientes con torsión ovárica comprobada quirúrgicamente. Entonces, esto lo que nos dice es que el estudio de ecografía pélvica es una buena herramienta cuando tenemos un valor predictivo positivo, es decir, cuando esa herramienta nos ofrece algún hallazgo sugestivo de la enfermedad. Pero el tener una ecografía normal no descarta por completo la posibilidad de que el paciente tenga una torsión ovárica, e incluso sabemos que hasta un tercio de los pacientes que fueron demostrados quirúrgicamente con torsión de ovario tenían una ecografía normal o cercana a lo normal. Por otro lado, también es importante recordar que los casos de torsión ovárica en pacientes con anatomía ovárica normal
ocurren, pero son extremadamente raros. Entonces, en este punto, pues el tener un ovario considerado normal limita de manera significativa la posibilidad de que el paciente presente una torsión ovárica. Hoy hemos hablado de 4 perlas o recomendaciones para el manejo de la torsión ovárica en el servicio de emergencias. Recuerde que dadas las limitaciones asociadas con la historia clínica, el examen físico y las imágenes de los pacientes, los médicos del servicio de emergencias deben de estar muy atentos a todas aquellas mujeres en edad fértil que presentan una historia sugestiva de torsión ovárica. En cualquier escenario en el que el paciente tenga una alta probabilidad pretest de torsión ovárica, debemos de tener un umbral bajo para la solicitud de estudios, pensando en que la tomografía axial computarizada debería de ser el estudio inicial, que lo podemos complementar con una ecografía pélvica, y si ambas son negativas tenemos una alta probabilidad de que no nos enfrentemos a una torsión ovárica. Si alguna de ellas muestra anomalías estructurales o anomalías de flujo, podríamos plantear la posibilidad de que el paciente tenga una torsión ovárica o esté teniendo torsiones ováricas intermitentes, por lo cual debemos de consultar de manera temprana a un ginecobstetra, incluso si las imágenes de estudio son negativas, para que esta persona, si tenemos una preocupación clínica continua de torsión ovárica, valore y decida cuál es el manejo oportuno para la paciente. Para llevarse a casa, la historia clínica y el examen físico no pueden utilizarse como única estrategia para descartar de manera confiable la torsión ovárica. La tomografía axial computarizada puede indicar e identificar de manera confiable la torsión en la mayoría de los casos. También puede ayudarnos en aquellos pacientes que no tienen una torsión activa en este momento, identificar anomalías estructurales que nos hagan pensar que la paciente podría en un futuro presentar una torsión ovárica o que en la actualidad esté presentando torsiones ováricas intermitentes. La ecografía puede ser normal en el contexto de una torsión intermitente, incluso puede ser normal hasta en una tercera parte de los pacientes con torsión ovárica diagnosticada quirúrgicamente. La torsión ovárica es extremadamente raro en pacientes que tienen una anatomía ovárica completamente normal, por lo cual es una muy buena estrategia de descarte de la misma. Y finalmente, si usted tiene sospecha de que el paciente tiene una torsión ovárica o podría estar presentando una torsión intermitente, es fundamental involucrar a nuestro ginecólogo lo más pronto posible y aclarar con él cualquier duda que pueda surgir con respecto no solamente al diagnóstico, sino al manejo de la patología. Antes de terminar con nuestra perla del día de hoy, quiero invitarlos a que revisen nuestro nuevo curso de reanimación del paciente agudamente enfermo en la sala de emergencias. Sin duda alguna, si usted trabaja en un servicio de emergencias, este es un curso que les será de gran ayuda para su práctica diaria. Visite nuestra página www.resuscitation.com y entérese de todos los contenidos de este curso. Gracias por acompañarme en este episodio de Perlas en Medicina de Emergencias, y no olvide visitarnos en nuestra página para más perlas educativas acerca de nuestra especialidad. Nos vemos pronto y hasta la próxima.